Bendito Dios, bendito sea el Señor, bendita sea su vida. Usted que tiene hambre y sed de la palabra, sea bendecido. Gracia y paz, gracia y paz sobreabunden en su vida en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre, gracias. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, gracias. Gracias por el hermano, gracias por la hermana, gracias por la iglesia, gracias por este ministerio, gracias porque no sabemos cómo, pero siempre tú nos provees las fuerzas para levantarnos y seguir adelante. Bendice cada familia de embajadores de esperanza, a cada padre, madre, a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, adolescente. Bendice Dios en este tiempo tan duro, tan difícil, tan espantoso. Bendice Dios del cielo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Bendito sea el Señor. El título de la enseñanza en este devocional es El señorío de Cristo en mi vida. El señorío de Cristo en mi vida. Tome nota, es tan amable. El señorío de Cristo en mi vida. Tradicionalmente la Biblia, y digo tradicionalmente porque seguramente en su familia usted vio cómo lo hacían, algún familiar lo hacía. La Biblia, el libro de la Biblia se utiliza para tenerlo abierto como primero un adorno, segundo tenerlo abierto en alguna parte de la casa. Generalmente es lo que yo he visto. Si usted ha visto algo diferente, nos comparte, por favor. Lo que yo he visto es que se abre la Biblia y se pone en la sala, en la zona social de la casa, y se pone cerca a una ventana. De manera que incluso hasta los vecinos también pueden ver la Biblia abierta, muy bonita, por cierto, en un atril de madera muy bonito. He visto algunos de mármol que están sobre una mesa y está abierta en algún salmo, la mayoría de las veces, o en algún proverbio. Y uno de los salmos tradicionales a través de los cuales de esa manera pretendemos invocar la protección de Dios y la guianza de Dios es el Salmo
23. Este salmo empieza diciendo: Jehová es mi pastor. Y esa declaración es objeto de nuestro estudio en el presente devocional. Si usted me preguntara cuál sería la palabra con la que se podría definir este Salmo 23, claramente no sería protección, aunque podría serlo. Tampoco sería guianza, aunque también podría serlo. La palabra, al estudiar este salmo en profundidad, que puede definir de una manera correcta y adecuada este salmo, es señorío. Señorío. Cuando usted mira el Salmo 23, se da cuenta que todo, absolutamente, el Salmo gira alrededor de la palabra señorío. Y que si no hay el señorío de Dios, sería totalmente imposible que todo lo que el Salmo dice de ahí en adelante se cumpla. Sería imposible que todo lo que el Salmo afirma se cumpla en su vida. Sería totalmente imposible. Por eso el devocional de esta mañana se titula El señorío de Cristo en mi vida. Y al titularse El señorío de Cristo en mi vida, estamos utilizando apenas la primera parte del primer versículo del Salmo 23. Jehová es mi pastor. Si usted mira con detenimiento y de la mano del Espíritu Santo, yo quiero que usted no esté pensando en nada, no se deje distraer, sino que se concentre escuchando mis palabras. Si usted mira con detenimiento este salmo, de la mano con el Espíritu Santo, encontrará que se trata fundamentalmente de señorío. Total, única y exclusivamente, este salmo se trata del señorío de Dios en su vida y en la mía. No se trata de otra cosa. El salmo se asocia a la protección, a la guianza, sí, todo eso. Y está bien, pero nada de eso vendría si en su vida no hay señorío. Entonces, el Salmo 23, antes que cualquier otra cosa, antes que guianza, protección, etcétera, se trata de sabiduría. Otra versión dice: tú, Dios mío, eres mi pastor. Voy a ir despacio porque la idea es que usted no se sature de un montón de información, sino que más bien pueda meditar en la palabra, que esta palabra usted la pueda rumiar, masticar en el buen sentido de la palabra. Miremos con cuidado esta parte del Salmo 23. Jehová es mi pastor. El rey David empieza haciendo una declaración. Una declaración. Y esa declaración es un reconocimiento de señorío. Este principio de reconocer
el señorío de Dios está impregnando la palabra a lo largo de toda la escritura, a lo largo de toda la escritura. Y si ese señorío no se cumple, ese principio de señorío no se cumple, no se da, anula totalmente la palabra de Dios sobre su vida y sobre la mía. Ojo con esto para que usted vaya viendo hacia dónde vamos desembocando con esta enseñanza. Si usted mira el Salmo 91, si usted quiere, por favor, acompáñeme al Salmo 91, por favor. Ahí en el Salmo 91, al principio del Salmo, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Esa es la puerta de entrada a todo lo que dice el Salmo. ¿Cuál es la puerta de entrada? ¿Cuál es la condición para el cumplimiento del resto del Salmo? El que habita al abrigo del Altísimo. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Estas dos declaraciones son declaraciones de señorío en nuestras vidas. Son dos declaraciones de señorío. Hay un reconocimiento por parte del salmista que le abre la puerta a usted y a mí para todas las bendiciones de Dios. Entonces, este principio de señorío de la vida de el Señor en mi vida, el aceptarlo, el reconocerlo, me abre la puerta a el cumplimiento de la palabra en mi vida. Donde no hay señorío de Cristo, no hay cumplimiento de promesas. Y si en su corazón no hay ese señorío, ese principio de reconocer el señorío de Dios en su vida, estará usted anulando completamente la palabra de Dios en su vida. ¿Qué es lo que puede llegar a estancar totalmente el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida y en la mía? ¿Qué es lo que puede llevarlo a usted a vivir años en un desierto? ¿Qué es lo que puede llevarlo a usted a agotarse y a cansarse en su caminar como creyente en su vida? La falta del reconocimiento del señorío de Cristo en su vida. Vamos despacio. Le quiero hacer una pregunta. ¿Jehová es su pastor? ¿Jehová es su pastor? Esta pregunta demanda un examen, una evaluación profunda. No se trata de responder simplemente sí, Jehová es mi pastor. Hoy yo le estoy haciendo a usted la pregunta. ¿Realmente Jehová es su pastor? Agudicemos esta pregunta. ¿Realmente es Dios, el Señor,
de cada área de su vida? El Salmo 23 es un salmo que la mayoría de creyentes no sabemos, por lo menos el primer versículo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es uno de los salmos más populares y es una de las porciones bíblicas más conocidas en el mundo entero, pero es uno de los principios menos entendido y menos aplicado en el mundo entero. Yo lo puedo saber, yo lo puedo repetir, yo lo he leído 1000 veces, pero la pregunta que estamos haciendo nos confronta. ¿Jehová es realmente su pastor? Cuando el rey David escribe esta declaración de reconocimiento de señorío, está manifestando una completa y total conciencia. Una completa y total conciencia. La pregunta es, ¿yo tengo la conciencia de que Jehová es y debe ser mi pastor? ¿Yo tengo esa conciencia de que el Señor es y debe ser mi pastor? El pueblo de Israel creía que sí. Si le hubiésemos preguntado al pueblo de Israel en cualquier época y a cualquier persona del pueblo de Israel, todos hubieran coincidido en la respuesta. Claro, amén. Jehová es mi pastor, yo soy creyente. Por eso le digo, no se apresure a responder. Más bien, apresúrese usted a reflexionar. Y la Biblia está llena de casos que nos pueden llegar a espantar si miramos con cuidado. Uno de ellos se encuentra, tome nota de la cita, por favor, no la busque, solo tome nota de la cita. En Mateo capítulo 15, versículos del 8 al 9. Mateo capítulo 15, versículos del 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El pueblo creía que el Señor era su pastor, pero en la realidad, en la práctica, no era así. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esta porción de la palabra nos deja ver que el pueblo había caído en una condición de ceguera espiritual, de hipocresía, donde ellos declaraban, decían y vivían una cosa, pero en la práctica hacían otra. Vuelvo a la pregunta. ¿En verdad Jehová es su pastor? Hay otro caso, no son los únicos, aclaro, no son los únicos. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 7, Malaquías, capítulo 3, versículo 7, que dice, desde los días de vuestros padres, está hablando Dios mismo a través del profeta, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? El Señor está confrontando al pueblo.
El Señor le está diciendo al pueblo lo que están haciendo mal. Está usando al profeta para hablarles, para mostrarles una terrible condición espiritual en la que se encontraban. Y el pueblo todavía le dice, ¿en qué hemos de volvernos? Ellos creían que lo que estaban haciendo y cómo estaban llevando su relación con Dios estaba bien. Ellos estaban convencidos de que la forma en cómo llevaban su vida espiritual y la relación con el Dios del cielo estaba en perfectas condiciones. Ellos creían y estaban convencidos de que la manera en cómo llevaban su relación obedecía a esa consagración que Dios mandaba. Pero el Señor les está diciendo, no es así. Desde los días de vuestros padres era un problema de vieja data. Os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Yo quiero hacerle a usted la pregunta, ¿Jehová es su pastor? ¿Cristo está ejerciendo señorío sobre su vida? Porque el pueblo decía que sí, estaban convencidos de que sí, y le dicen al Señor, ¿en qué hemos de volvernos? Para ellos todo estaba perfecto. La Biblia está llena de casos donde el pueblo creía una cosa mientras la realidad era otra. Si pudiéramos hacer una encuesta en todas las iglesias de este país y preguntarle a cada uno de sus asistentes y a cada uno de los que se hacen llamar cristianos y verdaderos creyentes, si Jehová es su pastor, seguramente la mayoría dirían que sí. El pueblo de Israel vivía este fenómeno que hoy miles viven y por eso la pregunta es clave. ¿Jehová es su pastor? Usted puede decir con toda seguridad que Cristo ejerce señorío en su vida. La Biblia está llena de situaciones donde el pueblo creía que sí, mientras la realidad era otra. Por esta razón, la pregunta que hoy estamos formulando a través de esta enseñanza, que más que una respuesta requiere un examen de conciencia lo suficientemente profundo como para darle al Señor una respuesta impregnada de honestidad. Ahora, cuando David dice, Jehová es mi pastor, estaba haciendo una profunda declaración de señorío de Dios en su vida. Hacer esta declaración sin tener el cuidado y el suficiente examen de conciencia y de corazón lo puede llevar a usted y a mí a un estado de hipocresía delante de Dios y de autoengaño delante de Dios. Pero miremos más de cerca esta declaración. Responder sí a la pregunta, Jehová es mi pastor, es muy fácil. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta pregunta describe una condición de vida permanente. Si Jehová es mi pastor, equivale a decir que mi condición de vida es permanentemente dependiente de Dios, que mi alma está permanentemente sometida a la voluntad de Dios. Ahora, decir Jehová es mi pastor requiere
reflexionar de manera profunda en si realmente el Señor es, si realmente Dios es el Señor de mis emociones. Y yo le pregunto hoy, ¿es realmente Dios el Señor de sus emociones? ¿Es realmente Dios el Señor de su vida laboral? ¿Es realmente Dios el Señor de su vida espiritual? ¿En serio? Entonces, ¿por qué su vida espiritual está como está? Si realmente Dios es el Señor, si Jehová es su pastor en su vida espiritual, ¿por qué su relación está como está? Yo no sé cómo esté su vida espiritual. Es usted quien tiene que reflexionar. Pueda que usted diga, está excelente. Amén. Pueda que no esté tan excelente. Bueno, ¿y por qué no está excelente? ¿Por qué no está como Dios manda? Si es Jehová su pastor en su vida espiritual. ¿Es Dios el Señor en su fe, en su vida de fe? ¿Es realmente el Señor quien lo pastorea a usted en su fe por la forma en cómo usted lleva su fe? ¿Es Dios el Señor de su temperamento? ¿Es Dios el Señor de su servicio a Él? ¿En serio? ¿Es Dios el Señor de sus finanzas? Fíjense que cuando decimos Jehová es mi pastor, lo que estamos afirmando es que Él es lo primero en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Casi nada. Dios no es un pastor parcial para absolutamente nadie. O Él es el pastor total o no es pastor. Nos tenemos que sacar esa mentira de la cabeza. O Dios es un Dios total de todas las áreas de su vida, o no es pastor, sencillito. Y debemos nosotros tener muchísimo cuidado de no estar engañados. Como el pueblo de Israel. Jehová es mi pastor, es una condición integral de guianza de Dios y no parcial. El 99.99% de los problemas se presentan en nuestra vida porque aunque lo declaramos, no lo vivimos en realidad. Muchos de los problemas que usted vive hoy son el fruto de un pasado lejano o no tan lejano, de situaciones, de decisiones, de pensamientos, de emociones, de conceptos que usted ha permitido que predominen en su vida, quitándole al Señor su señorío. Y así ha tomado decisiones y así está llevando su vida y así está llevando sus cosas. Entonces hoy el Señor le está diciendo a usted, yo no soy tu pastor. Jehová es mi pastor, es una declaración que implica una disposición voluntaria del corazón para ser alimentado, guiado y sostenido por su bendita palabra. Otra vez,
Jehová es mi pastor es una declaración que implica una disposición voluntaria del corazón para ser alimentado, para ser guiado y para ser sostenido por su palabra. Jehová es mi pastor, es una declaración, es un estado de vida que implica estar dispuesto no solo a ser alimentado, sino también guiado. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Cuando Jehová es mi pastor, escuche, iglesia, cuando Jehová de verdad, de manera honesta, genuina, bíblica, es mi pastor, Él se encargará de mostrarme cuál es el estado de mi alma, en dónde estoy y cómo estoy. Cuando Jehová es mi pastor, viene la revelación de su voluntad a mi vida. Viene entendimiento y claridad de lo que debo cambiar. Pero sobre todo, cuando Jehová es mi pastor, hay disposición del corazón para reconocer la superioridad del señorío de Cristo en mi vida, renunciando a mi autosuficiencia. Otra vez, si de manera genuina hoy yo puedo decir Jehová es mi pastor, esa autosuficiencia con la que yo lucho ya no va a ocupar más el primer lugar en mi vida. Si Jehová es mi pastor de manera genuina y real, yo voy a tener conciencia del estado actual de mi alma, del estado espiritual actual de mi vida, y voy a ser guiado por el Señor. Cuando Jehová es mi pastor, no solo yo voy a reconocer mi estado actual, cómo estoy, dónde me encuentro, y voy a poder ser guiado por el Señor para avanzar, sino que además voy a recibir la guianza de por dónde debo andar. Escuche, cuando Jehová es mi pastor, Él me garantiza a mí mostrarme en dónde estoy, en dónde me encuentro. ¿Cuál es mi estado actual? Pero además, ¿por dónde debo caminar? Cuando Jehová es mi pastor, no solo me muestra el estado en el que me encuentro actual para fortalecerme y para guiarme y decirme cómo salir de ahí, sino que además me dice, me muestra la senda, el camino, por dónde debo ir, por dónde debo avanzar. Usted entiende hoy que no es de Dios cuando usted ve a un creyente permanentemente sometido por sus emociones. No es de Dios ver a un creyente permanentemente sometido y agitado con su alma, confundido. No es de Dios, eso es satánico. Cuando usted ve a un hermano en Cristo en esa situación, usted puede saber que ahí hay opresión, que hay actividad satánica. Eso no es de Dios. La vida en Cristo no es vivir lleno de incertidumbre de qué camino voy a coger. La vida en Cristo no es un camino lleno de confusión, de desánimo.
La vida en Cristo no es un camino lleno de tristeza y de dolor. Eso no es de Dios. Sin embargo, usted encuentra gente metida en esos estados del alma. ¿Por qué? Porque Jehová no es su pastor. El que le está pastoreando es el alma. Y cuando es el alma quien le guía a usted, cuando es su alma, usted va a ser oprimido y obsesionado por demonios. Por eso es que en el Salmo 119, versículo 105, dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara. Usted está parado en una parte del bosque, del camino de su vida, y usted prende la lámpara. La lámpara cumple dos funciones. La primera, le muestra en dónde está, en dónde está. Usted está, imagínese que usted está acampando, está en medio del bosque. Y usted está dentro de la carpa, pero usted se dispone a acostarse, pero siente que algo se le movió. ¿Usted qué hace? Prende la lámpara para alumbrar ahí la carpa. Usted no está pensando en avanzar. Usted está pensando solo en alumbrar a su alrededor, que se está moviendo a su alrededor. Eso es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Enciende la lámpara de la palabra. Enciende la lámpara de la guianza de Dios. Y Él le va a mostrar en el estado en el que usted está, actual. Pero pastor, yo escucho la palabra y aún así no entiendo lo que me pasa en mi vida actualmente. Es que tiene que haber un principio. Es reconocer al Señor como su pastor. Viene revelación. El problema de mucha gente es que no es la palabra la que predomina, sino el alma. En mucho creyente no predomina la palabra, sino lo que sienten, las emociones. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y la segunda función que cumple es ser lumbrera, lumbrera. Y lumbrera hace referencia a que esa lámpara tiene la cualidad de mostrarle a usted a lo lejos el camino, le alumbra una senda, le muestra hacia lo lejos, no solo lo que en donde usted está, el lugar en el que usted se encuentra. La palabra no solo le muestra el estado actual de su alma, sino que además le dice por dónde ir y por dónde salir, por dónde caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra me muestra dónde estoy y alumbra el camino por dónde debo ir. El gravísimo problema de muchos creyentes es que su alma es tan fuerte que incluso opaca la bendita palabra de Dios. Cuando usted encuentra una persona deprimida, cuando usted encuentra una persona estoy hablando de un creyente, dando vueltas en un desierto, esa persona, escuche, no está siendo guiada por la bendita palabra. Por eso entró, por eso cayó en un estado de depresión. ¿Puede el alma afligirse? Claro que podemos afligirnos. ¿Puede usted entristecerse? Claro que sí, eso no está en discusión, eso ya lo tenemos claro. Pero cuando esos estados se presentan y llegan para quedarse y volverse permanentes en nuestra vida,
Cuando el desánimo llega, golpea a nuestra vida para quedarse allí, entonces usted debe preguntarse si realmente es Dios su pastor. Si realmente el Señor es quien le está guiando. Que entrar en estados del alma donde predomina el desánimo, la tristeza, la mamera, la desidia, la pereza, la depresión, el miedo, el dolor, etcétera, no es de Dios. Cuando esos estados en el alma llegan para quedarse, cuando solo hay confusión, cuando solo hay incertidumbre y llegan para quedarse y se volvieron permanentes en su vida. Y eso es lo que está condicionando su vida espiritual, su relación con Dios, su relación con la iglesia, su relación con el pastor, su relación con los hermanos, su relación en el trabajo, su relación con sus finanzas, su relación con su familia. Entonces usted no está siendo guiado realmente por el Señor, está siendo guiado por su alma. Entonces Jehová no es su pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Significa que Cristo es el Señor total, no parcial, total de mi vida. Cristo es quien me guía. Él es quien me alimenta. Él es quien me sustenta. Me muevo, me comporto, hablo, pienso, actúo sobre los principios y preceptos, sobre los mandamientos y las leyes de Cristo, no sobre los principios, leyes y preceptos de mi alma. Decir Jehová es mi pastor es decir, Cristo es el Señor de mi vida. Decir Jehová es mi pastor, nada me faltará, significa que quien me guía es Cristo. Yo voy a querer desviarme y voy a querer apartarme, voy a querer hacer e imponer mi voluntad, pero inmediatamente viene la palabra y el Señor se manifiesta a través de su palabra y me dice, no, por ahí no es, no, así no reacciones, no, tampoco exageres las cosas, no me entres en depresión. No, tú no vas a desmayar, tú te vas a levantar y te vas a elevar a nuevas alturas como las águilas. Vas a tener fuerzas como las del búfalo. Volvemos a la pregunta que está sin respuesta. Una pregunta que solo puede responder usted. ¿Jehová es su pastor? ¿Sus sentimientos, sus emociones están siendo realmente pastoreados por el Señor o están siendo pastoreados por su alma? El único que lo puede llevar a pastos frescos y a aguas de reposo es el Señor Jesucristo. El que tenga sed, venga a mí y beba. Yo soy el pan de vida. Él es nuestra agua, Él es nuestro alimento, Él es absolutamente todo en su vida y en la mía. Es el Señor, el autor y consumador de la fe. Todo cuanto usted pueda creer, todo cuanto usted pueda ver, escuchar, depende de Cristo. El estado emocional en el que usted está hoy, el estado espiritual en el que usted está hoy, los pensamientos que usted tiene hoy, las emociones y los sentimientos que usted tiene hoy, realmente nacen del señorío de Cristo en su vida. Mis amadas y mis amados, la pregunta sigue sin respuesta. Solo la puede dar usted, nadie más.
Si yo estoy cubierto, si yo estoy bajo el señorío integral de Cristo, significa que quien gobierna lo que yo siento y lo que yo pienso es Cristo. Y cuando es Cristo el Señor de mi vida, cuando Él es mi pastor, aunque a mí la leche se me derrame, Él no va a permitir que yo me quede llorando sobre la leche derramada. Porque el Señor nos llama siempre a avanzar. ¿Qué tal si nos proponemos avanzar esta semana? En el nombre de Jesús. ¿Qué tal si nos proponemos crecer? ¿Qué tal si usted se propone esta semana cambios? ¿Qué tal si usted se propone ser renovado en esa actitud? No es Cristo quien lo va a renovar en esa actitud. Usted debe tomar la decisión y el Señor le ayudará. Cuando usted toma decisiones bíblicas, Él le ayuda, Él le fortalece, Él le levanta. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias. Aquí estamos, aquí seguimos, aquí permanecemos. Bendito Dios del cielo, te damos honra y gloria, te damos alabanza y honor. Gracias, papito, te necesitamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te pedimos que tú seas nuestro pastor. Que como el rey David podamos decir, Jehová es mi pastor. Usted no tiene por qué vivir días deprimido, apocado, triste, aburrido, achantado, porque Cristo no llama a nadie a vivir así. Y no se justifique con las circunstancias, no se justifique con lo que vive, no se justifique con lo que pasa. Porque hay un principio, es el señorío de Cristo, es la soberanía del Señor sobre mi vida, por encima de toda circunstancia, sentimiento, emoción, situación. Tú eres mi Señor. Eres tú quien me gobierna, yo te pertenezco a ti. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gracias, bendito Dios del cielo. Honra y gloria te damos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.